Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar lo que estuvimos explicando en la clase del jueves. Recuerden que en este caso invertimos el orden de las clases, por eso es que les puse en el bloque, en el campus, clases 6 y 7. Las vamos a manejar como un tándem. Bueno, en la clase del jueves pasado estuvimos conversando un poquitito de algunas cuestiones generales que nos van a llevar en la clase subsiguiente a poder determinar las implicancias del concepto de desarrollo regenerativo como un modelo que abraza al desarrollo sostenible y lo complementa, no lo niega. Pero para eso quise hacer una introducción a modo de situarnos dónde estamos y por qué empezamos a hablar de este término, del desarrollo regenerativo. Hablamos de algunas cuestiones o algunas crisis globales, como la pérdida de biodiversidad, como el cambio climático desde el punto de vista inducido, como la degradación del suelo a nivel global, el uso de los plaguicidas y fertilizantes que no se condice con una mayor productividad justamente en la producción de alimentos, valga la redundancia, la contaminación con plásticos y microplásticos y lo que implica sobre todo para la vida marina, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso fue también que planteamos o dejamos establecido si es verdad que podemos medir el nivel de desarrollo únicamente en términos económicos, considerando por ende al PBI, al Producto Bruto Interno. Y vimos algunas cuestiones con la economía de Donut Economy, que nos llevan a pensar que no solamente deberíamos considerar o deberíamos entender al desarrollo en términos netamente económicos, sino que también deberíamos considerar implicancias de tipo social y de tipo ambiental para poder determinar realmente el nivel de desarrollo de un país. Ahí habíamos quedado, quizás retomo algunas cositas que vimos, pero para poder engancharlas. Voy a compartir ahora la pantalla para poder mostrarles la presentación y continuar a partir de allí. Bueno, esto lo habíamos comentado, acá nos habíamos quedado. ¿Qué significa desarrollo? Para entender justamente esto, las implicancias de este término, me había valido de dos herramientas. La economía de Dona, por un lado, realizada por la Universidad de Leeds y específicamente, bueno, en un primer momento introducida por la economista Kate Raworth, y lo que tiene que ver con la huella ecológica a nivel país, con los dos conceptos que también les había mencionado, la biocapacidad y la huella ecológica propiamente dicha. Aquí tenemos el caso de Alemania, país que quizás es uno de los ejemplos a nivel mundial de desarrollo en términos económicos y también en términos sociales. Si vamos a la imagen de la izquierda y la economía de Dona, lo que representa la buena vida, vamos a poder ver dos cuestiones. Primero, el círculo al interior nos está mostrando parámetros sociales y socioeconómicos. Y el círculo hacia el exterior nos está mostrando parámetros ambientales. Todo aquello que está dentro del círculo marcado con celeste más oscuro, con azul, es el umbral social. Y todo aquello que está dentro de este círculo verde es el límite biofísico, la capacidad biofísica. Cuando nos encontremos pasando, o mejor dicho, cuando no lleguemos al umbral social, alguno de estos parámetros, algunas de estas cuestiones que estamos midiendo y que estamos considerando, van a encontrarse por debajo de lo que se considera nivel de desarrollo óptimo. En cambio, cuando pasamos esta barrera o este límite biofísico, vamos a encontrarnos con problemas ambientales relevantes. ¿Qué podemos ver en el caso de Alemania? Que los parámetros sociales, socioeconómicos están cumplimentados. No vemos ninguno en que se observe una deficiencia importante. En cambio, cuando nos vamos a los parámetros ambientales, estamos viendo problemas en la mayoría de ellos, salvo en la provisión de agua potable y en lo que tiene que ver con cambio en el uso del suelo. Podemos ver, no obstante, problemas en lo que tiene que ver con la huella ecológica, la huella de los materiales, las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de invernadero,
y los ciclos biogeoquímicos y la producción sobre todo de nitrógeno y de fósforo y cómo impactan en el suelo y en los demás estamentos del ecosistema. Bien, esto nos lleva a entender el gráfico que tenemos a la izquierda y cómo podemos ver que la huella ecológica sobrepasa con creces a la biocapacidad, es decir, a la capacidad que tienen los ecosistemas de producir todo aquello que la población, en este caso de Alemania, necesitaría para satisfacer sus necesidades y deseos. Toda esta área que vemos sombreada en rojo es el déficit ecológico con el que cuenta ese país. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso de materiales y de servicios, la huella ecológica, es mayor que la capacidad que tiene el territorio alemán de producirlos, es mayor que la biocapacidad. Bien, vayamos al caso de Argentina, y quizás esto se los había mostrado primero en la clase para que entiendan eso que les estuve explicando. ¿Qué podemos ver acá? Lo que les comentaba recién. Lo que no llega a la línea, o mejor dicho, al círculo azul, es aquello que se encuentra por debajo del umbral social y aquello que podemos considerar impactos socioeconómicos negativos. Y por otro lado, aquello que se encuentra por encima, por fuera del límite biofísico, son todos aquellos impactos ambientales negativos que vamos a poder encontrar dentro de un territorio. ¿Qué vemos en Argentina? Impactos socioeconómicos negativos en tres, sobre todo en tres de las cuestiones que estamos considerando. Equidad, que es EQ, la calidad de la democracia, que es DQ, y en EM, que es el empleo, estamos viendo también que no llegamos a cumplimentar con este umbral social. Esos son, en este caso, en el caso de lo que se considera, o lo que considera, mejor dicho, la Universidad de Leeds, son los 3 puntos en los que tendríamos mayores dificultades a nivel nacional. Y en lo que tiene que ver con la parte ambiental, tenemos inconvenientes, sobre todo en la emisión de gases de invernadero, sobre todo dióxido de carbono y, bueno, y las conversiones que se realizan del resto de los gases a este gas que se considera la unidad. Y problemas en la huella ecológica, la huella de los materiales, aunque no tan graves como la emisión de dióxido de carbono y gases afines, y también problemas en lo que tiene que ver con el cambio de uso del suelo o la deforestación. No tan graves son los inconvenientes que tenemos en los ciclos biogeoquímicos y la provisión de fósforo y nitrógeno en este caso. Acá lo vamos a poder observar con mayor detalle. En lo que tiene que ver con los indicadores biofísicos, vemos como el que se encuentra en estado crítico es el primero, la emisión de dióxido de carbono, y luego sobre todo lo que tiene que ver con la huella de los materiales. Acaso se los puse todos los que están sobrepasando, y nuevamente, aquellos que están por encima del límite biofísico significa que o implican impactos ambientales negativos. Y como habíamos visto también, en los que tenemos más inconvenientes a nivel social o socioeconómico son el tema del empleo, el tema de la democracia y la calidad de esa democracia y el tema de la equidad. Y bueno, acá también se incluye en este caso el soporte o las ayudas sociales. En este caso, recuerden, lo que se encuentra por debajo, que no llega, no alcanza el umbral social, son los impactos económicos negativos. Yo se los dejo para que ustedes lo puedan analizar al detalle, para no extenderme demasiado en la presentación, solamente hago esos comentarios, pero ustedes tienen los indicadores comparados con Argentina y con China, perdón, Chile estaba en otro caso, y las unidades en que son medidas cada uno de esos indicadores. Bien, acá comparemos la huella ecológica de distintos países. Hacia arriba, a la izquierda, vemos el caso de Argentina. En este caso, vemos que tendríamos un superávit porque la biocapacidad sigue siendo mayor que la huella ecológica a nivel país. Estos son datos todos de 2014. En el caso de Chile, también vemos cierto superávit, esperen que me voy a correr mi pantallita si lo ven mejor. Vemos superávit hasta aproximadamente el año 2005, en el que se presenta un déficit, porque la huella ecológica es mayor que la biocapacidad del territorio para producir lo que sus habitantes necesitan. Vemos hacia abajo a la izquierda el caso de Costa Rica,
país que quizás por antonomasia es visto como un modelo de turismo sostenible y un modelo de felicidad, pero cuando hablamos en términos ambientales o ecológicos en concreto, vemos que a partir aproximadamente del año 1991, el país se encuentra en déficit ecológico, superando las reservas de materiales y de servicios y con una huella ecológica mayor que esa biocapacidad para producirlos. Y por último, abajo a la derecha, el caso marcado de Estados Unidos con un amplio déficit ecológico y una huella que para el año ya 2014 superaba el 8.37%. Mucho, es un índice, perdón, es adimensional. Mucho más amplio, mucho más grande que estos otros 3 países que estuvimos considerando. Pero fíjense que a lo largo de la historia, a lo largo de la década de los 60, vemos que ese país se mantiene en esa tendencia de déficit, en esa tendencia de superar las reservas ambientales existentes. En la página datafootprintnetwork.org pueden encontrar información de todos los países del mundo. Bien, vayamos adentrándonos sobre estas cuestiones relacionadas con la economía y el PBI. Bueno, ¿qué podemos ver en el gráfico de la izquierda? Que el 1% de la población más rica del mundo gana lo mismo que el otro 99% de la población restante del mundo. Si lo queremos poner en datos que se entienden mejor, en la nota que van a poder ver a la derecha de la pantalla, vamos a ver que 8 millonarios, 8 grandes magnates que acumulan muchísima riqueza, esperen que voy a correr mi imagen, no sé si ustedes cuando lo grabe lo van a ver o no, pero 8 personas en el mundo tienen más dinero acumulado que 3.600 millones de personas en el mundo. Acá estamos hablando de una desigualdad terrible, de una desigualdad que nos hace pensar lo ricas que son esas personas y lo mucho que acumulan y lo mucho que les falta a esos 3.600 millones de personas a los que estamos haciendo referencia en este caso en concreto. ¿Quiénes son algunos de estos 8 millonarios? Bueno, Bill Gates, qué decir de él, fundador de Microsoft. Amancio Ortega, el dueño fundador de Zara y de otros emporios de la moda, él es español. Carlos Slim, un magnate mexicano. Mark Zuckerberg, el creador y CEO de Facebook. Y Jeff Bezos, él también creador de Amazon, entre otras personalidades. Bloomberg, encontramos también Elson, Buffett. Bueno, personas que acumulan, como les decía, gran parte de la riqueza que al resto del mundo estaría necesitando y no tiene. Vamos con el PBI entonces. ¿Qué podemos decir del PBI? Acá yo les puse una foto, una captura de pantalla de un artículo científico publicado en el año 2013, es bastante viejito, pero que habla de la necesidad de dejar de medir la riqueza solamente con el PBI, o bueno, GDP en inglés, y empezar a medirlo, por ejemplo, con otro índice que se llama el índice de progreso genuino, que tiene en cuenta cuestiones sociales, no solamente económicas. ¿Y qué se plantea, por ejemplo, dentro de este texto? Me voy a quedar con este globito que les puse acá, que mientras que el PBI ha aumentado más de 3 veces desde 1950, el bienestar económico, que es calculado por el índice de progreso genuino, se ha reducido. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un PBI cada vez más alto, 3 veces más alto de lo que teníamos hace 70 años, casi 70 años, y otro índice que no solamente habla de bienestar económico, sino también de bienestar social, se haya reducido en 42 años solamente? Esto nos habla de desigualdades. Y esto, como les dije, nos habla de que no es una medida óptima para medir el desarrollo. Entonces, hay muchas alternativas, muchas escuelas están pensando y están trabajando ya desde hace mucho tiempo con diferentes opciones para dejar atrás el Producto Bruto Interno como medida de desarrollo, como medida de progreso,
y empezar a trabajar con otras más holísticas, más integrales, que tengan otras cosas en cuenta. Una de esas alternativas, una de esas opciones o propuestas es el índice de progreso social, que está auspiciado por una ONG que se llama Social Progress Imperative. En la página socialprogress.org van a encontrar toda la información vinculada con este índice, que de hecho es el que van a tener que trabajar en el nuevo foro que vamos a empezar, que ya tienen la consigna y vamos a empezar a comentar a partir de estos días y hasta el miércoles a la noche inclusive. ¿Qué mezcla este índice de progreso social? Mezcla cuestiones vinculadas con la economía, pero también vinculadas con la parte social y también vinculadas con la parte ambiental. Por eso se organiza en 3 dimensiones, que son las necesidades básicas humanas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades. Cada una de estas 3 dimensiones tiene distintos componentes, que son estos, y cada uno de esos componentes tiene distintos aspectos relacionados. Esos aspectos que conforman los componentes, que a su vez conforman las dimensiones, se van puntuando con diferentes scores, diferentes puntajes, valga la redundancia, y se llega a una medida dentro de este índice que rankea a los países teniendo en cuenta todos estos aspectos que van mucho más allá del PBI. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es el chart o el scorecard completo de Argentina. Acá tienen las dimensiones con los componentes y los aspectos todos rankeados, con su puntaje, mejor dicho, primero a la izquierda y rankeados a nivel global. Y arriba van a poder ver el lugar que ocupa Argentina en este ranking, que es el puesto 41 sobre 163 países. Pero fíjense que si hablamos por el PBI, Argentina se encuentra rankeada 54 sobre 160 países, o sea, estaríamos un poco mejor si nos midiéramos con este índice de progreso social. Esta información la tienen disponible, obviamente los puntos en los que nos encontramos en rojo son los puntos en los que nos encontramos peor a nivel nacional. Fíjense que tenemos algunos en la parte de necesidades humanas, algunos en la parte de bienestar y también en la parte de oportunidad. Esto, como les decía, forma parte la investigación, el análisis del nuevo foro que vamos a encarar a partir de esta semana en concreto. Así que solamente les puse acá el chart completo para que puedan tomar alguno de esos aspectos y lo puedan compartir con sus compañeras. Pero tomé, para ya terminar esta presentación, Argentina y otros 2 países para ver cómo nos encontramos en diferentes cuestiones dentro de este índice de progreso social. Nuevamente voy a correr mi imagen, yo sé que a ustedes no les va a importar, pero así yo lo puedo ver bien para comentárselos. Entonces, Argentina está en color gris, Alemania está en color arena y Estados Unidos está en color amarillito cremita. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Ustedes cuando se metan en esa página socialprogress.org van a poder jugar con los diferentes datasets disponibles y van a poder hacer comparaciones de un país o hasta 3 países, inclusive como hice yo acá. Entonces, fíjense que yo acá elegí para comparar el índice completo. Cómo se encuentra cada país teniendo en cuenta el índice en completo y teniendo en cuenta esto que les comenté recién, que en Argentina se encuentra rankeada 41 dentro de este índice. Bien, fíjense que de estos 3 países, Argentina es la que se encuentra con menor ranking, es la que se encuentra por debajo, y es una tendencia que se mantiene desde que se empezó a mensurar, a medir este índice en el 2011. Lo mismo pasa con Estados Unidos, pero fíjense que tiene una leve tendencia hacia la baja desde el año 2016. Nosotros podemos ver una leve tendencia, muy leve, pero al fin tendencia alcista desde el mismo año, desde 2016. Y Alemania se encuentra casi constante a partir de 2017, siempre con mejor rankeada en este índice. Incluso ahora tomé un parámetro dentro de lo que es oportunidad, la dimensión oportunidad, que es la inclusión. Y fíjense lo interesante.
Alemania se mantiene constante con un crecimiento a partir de 2014, pero Estados Unidos va bajando. Era el segundo país y en los últimos años, sobre todo en 2018, se convirtió en el tercer país de estos tres que yo seleccioné para comparar. Y Argentina, no obstante, podemos ver un valle, podemos ver cuestiones que estuvieron impactando a esta dimensión, a este aspecto, sobre todo a partir de 2016 y hasta 2019 inclusive, pero se observa un repunte justamente entre 2018 y 2019 e incluso con la pandemia, con la marcada pandemia y los marcados efectos socioeconómicos, podemos ver que nos encontramos mejor que Estados Unidos en este aspecto en particular, pero bastante más abajo que Alemania, eso es verdad. Ahora veamos lo que pasa con la calidad ambiental, que en este caso era uno de los parámetros que veíamos en los fundamentos del bienestar, en los segundos sets en la segunda dimensión, perdón. Bien, en este caso vemos que Alemania se sigue manteniendo en primer lugar de estos tres seleccionados, pero Argentina en este caso deja de ser tercero para encontrarse segundo, casi con una tendencia, les diría, constante. Y Estados Unidos, en este caso, se encuentra tercero en este aspecto en particular. Por último, traje para compartirles información sobre derechos individuales, derechos de las personas. Fíjense en este caso que casi hasta 2016 les diría, Estados Unidos y Alemania iban casi con un 100% de cumplimiento en esa característica, en ese aspecto concreto, nosotros mucho más abajo, también una tendencia constante, pero empezó la suba en nuestro país a partir de 2016, con algunas fluctuaciones y bueno, un leve descenso entre 2019 y 2020, y en Estados Unidos el descenso fue marcadísimo desde 2017, incluso fíjense que en el 2019 estuvo pegando casi con nuestros valores, y en 2020 incluso casi les diría que también el valor es muy similar. Eso nos habla de problemas a nivel de derechos individuales y quizás de cuestiones socioeconómicas que estuvieron afectando a todos los países, pero sobre todo a estos dos que estuvimos mencionando por la pandemia. La tendencia de Alemania se mantiene constante, no en disminución como fue en el caso de Estados Unidos. Bueno, a partir de esto y de trabajar con esta imagen, pero con este puntito que son los datasets que ustedes pueden seleccionar, pueden hacer las comparaciones que quieran y pueden empezar a también realizar los análisis que les parezcan convenientes. Recuerden, en vistas al trabajo que estamos encarando en el foro, que tienen que valerse de información de esta página, socialprogress.org, pero también las explicaciones las podrían encontrar o las podrían empezar a elaborar teniendo en cuenta información que puedan obtener de otras páginas web o de otras fuentes en general. No se queden solamente con la información que pueden obtener acá. Aunque es muy interesante, tiene sobre todo también respuestas que se están dando de cara a la nueva normalidad, de cara a la post-pandemia. Así que se las aconsejo muchísimo porque me parece súper interesante que puedan entender que el avance de una sociedad no solamente en el momento histórico en el que estamos, no solamente puede ser entendido o debe ser entendido a través de la acumulación de la riqueza, como es el PBI. Entonces, a partir de toda esta información, sobre todo lo que estuvimos hablando un jueves en clase, todos los problemas que se siguen dando, de hecho también la pandemia es un indicador de que hay algunas cuestiones que no estamos manejando bien a nivel global y como sociedad. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, ¿realmente ustedes consideran que podemos aún lograr un desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Qué es aquello a lo que nos tendríamos que enfocar para realmente poder seguir en ese camino? Los ODS, como estuvimos viendo el año pasado y como retomamos este año en el repaso general que efectuamos, van en esa línea, intentan eliminar algunas de estas desigualdades, algunas de estas inequidades distributivas, pero ¿son suficientes? ¿Qué otra cosa deberíamos encarar? ¿Qué más tenemos que hacer para poder, una vez por todas, encauzarnos hacia ese camino? ¿O realmente piensan que no es posible y que este es un modelo que debería ser superado
y es un modelo que no ha tenido éxito en su implementación y por ende se siguen produciendo todas estas cuestiones de degradación ambiental o de socavación de las libertades individuales. Entonces, a partir de aquí es que en la próxima clase vamos a empezar a desmenuzar qué implica ir más allá del desarrollo sostenible y quizás, como modelo que muchos plantean, empezar a adentrarnos en lo que es la regeneración en vez de sostener un desarrollo. Bueno, con esto entonces me despido. Les pido que participen en el foro como siempre, les pido que cada vez más se puedan soltar y puedan dar sus propias opiniones. Y bueno, solo me queda leerlas esta semana. Nos vemos.